Finalizó el Gran Premio de Fórmula 1 en este circuito de COTA Circuit of the Americas. La verdad que una carrera que dejó muchas polémicas. Me gustaría arrancar el video de atrás para adelante, pero vamos a arrancar justamente como tiene que ser, de adelante para atrás, mostrándole todas las alternativas, todo lo que sucedió al final con Pierre Gasly y Franco Colapinto, que la verdad, eso me parece que no va a terminar solo acá, va a traer inclusive un poco de tela para cortar, y una carrera que fue difícil, que como digo, vamos a estar hablando no solo de la actividad de Franco Colapinto, sino haciendo un recap general. Así arrancaba entonces todo esto, con un Franco que por supuesto le deseaban la mejor de las suertes el equipo. Yo no sé si sobre el final algunos del equipo pensarán lo mismo, insisto, ya vamos a llegar ahí. Tema de neumáticos, esto era bastante interesante porque yo había dicho en la previa que la ideal era la obvia, de salir con neumáticos duros, los C1, y no anduvieron. Eso hay que decirlo desde ahora. Se podían hacer estrategias diversas, como por ejemplo la ideal era medio duro sobre el final. Colapinto estaba también en ese margen, como la gran mayoría que largaban con neumáticos medios. Leclerc que largaba, por ejemplo, con los blandos. Bortoleto también y Stroll largaban con esos blandos, que era una incertidumbre. Había que ver cómo funcionaban. Si iban a blandos, en teoría tenían que hacer 3 paradas y ya vamos a estar viendo también que no terminaría pasando así. Colapinto que entonces largaría desde la posición 15, después de una clasificación ayer que tuvo un poco de suerte, que bueno, pudo llegar a quali 2 y en esta carrera, como digo, había que esperarlo, con una condición de neumático que era el neumático justamente intermedio, el C3, y la teoría decía que se iba a desgastar muchísimo con este neumático, cosa que inclusive sobre el final terminó pasando un poco lo contrario. Largaba, como digo, posición 15 con neumáticos medios, una largada entonces inicial que fue bastante bien, digamos, no hubo incidentes, a diferencia de lo que habíamos visto en la carrera sprint de ayer. Acá Leclerc lograría superar a Norris y lograría entonces ya en plena largada ponerse segundo, Max en punta. En el fondo que la verdad no fue tampoco tan enquilombada, no fue tan complicada, ya vamos a estar viendo también la largada de Franco Colapinto y hasta ahí un poco lo que fue la largada de esta carrera, con posiciones ganadas y perdidas. Van a ver que Gasly mantuvo 14º, que Colapinto perdió 2 puestos y vamos a estar viendo un poco por qué. Las primeras vueltas de Colapinto fueron bastante bien, ¿sí? La verdad que perdió con Bortoleto, que acá ya lo vamos a estar viendo en la largada. Largaba al lado de Pierre Gasly. Y una largada de Colapinto bastante aceptable, lo voy a decir, teniendo en cuenta que, bueno, en un principio, por ejemplo, esto era en la curva 1, se apretaba mucho todo. Colapinto que acá se quedaba detrás de Pierre Gasly, esperando un poco toda esta secuencia. Acá lo pasa directamente Ocon porque tiene que frenar bastante. Entonces lo logra superar primero Ocon, ya se la arrimaba Bortoleto en el arranque, ya en la primera vuelta nada más. Porque, como digo, Colapinto no podía apretar. Y las dos posiciones que él pierde, que son con Ocon y Bortoleto, no es que él las pierde justamente porque larga mal, sino por una cuestión de tener que aguantar. Se aprieta todo muchísimo. Y bueno, acá en definitiva entonces perdía con Ocon inicialmente y ya en lo que era el final de la primera vuelta con Bortoleto, cosa que estamos viendo acá. El auto en la vuelta inicial le queda un poco descompensado en esas curvas 3 y 14 que vimos acá. Aprovecha Bortoleto, entonces lo supera Colapinto. Inicialmente entonces ya desde la primera vuelta perdía 2 posiciones, que no era tan grave porque había que esperar cómo seguía el transcurso de esta carrera. Verstappen, como dije, en punta. Leclerc segundo, Norris tercero, que así van a estar casi durante toda la carrera y ya vamos a estar viendo varias peleas y varias cosas que han pasado en esta carrera de COTA. Y un Colapinto que inicialmente, lo voy a decir, fue atacado por Stroll, que primero se le tiró varias veces, como estamos viendo por ejemplo acá, y que Colapinto ya desde las primeras vueltas tenía que empezar a defender muchísimo, con un neumático medio que no funcionó, o me sorprendió porque funcionó peor de lo que terminó funcionando después el neumático blando. Algo muy loco lo que estoy diciendo, pero acá se daban componentes de que me parece que la pista no estaba en una temperatura muy alta, entonces eso hacía que la degradación sea distinta, entonces con un neumático por ahí, mientras más duro era peor. Entonces la obvia que habíamos dicho del neumático C1, o sea el duro, literal yo ya me estaba dando cuenta que al principio de carrera mucho no iba a funcionar. Entonces, bueno, a Colapinto lo habían sacado con los medios, empezaba a aguantar mucho y Stroll era uno de los que se iba para adelante porque recuerden que tenía neumáticos blandos. Entonces, ya inicialmente a Franco lo buscaba por todos lados, como ese ejemplo que estábamos viendo en la curva número 1 en el inicio de esta carrera.
Problemas para Antonelli y Sainz. Vamos a estar viendo esta cuestión mientras acá desde la cámara onboard de Franco Colapinto veíamos cómo superaba primero a Antonelli y después quedaba tirado Sainz. Hasta acá mucho yo no entendía qué había pasado. Bueno, ahora vamos a estar analizando directamente esa cuestión. Con todo esto de Antonelli y Sainz, de todas formas salía el Virtual Safety Car, se mantenían las diferencias. Y ahora sí vamos a analizar rápidamente lo que terminó pasando entre estos dos pilotos, porque Sainz termina en definitiva chocando a Antonelli. ¿Por qué voy a decir chocando? Porque, bueno, esto es por reglamentación también. A mí nunca me termina de cerrar 100%. Yo creo que si el tren delantero de un auto ya está en el neumático trasero del otro, se puede justificar que no está en el medio del auto, pero yo sí podría decir está en el tren trasero al menos. Entonces hay una parte del auto puesto. Sin embargo, lo voy a decir también. Me parece que acá Sainz es el que más culpa tuvo, por supuesto, porque lo choca literalmente de la mitad para atrás. Entonces es un choque que podría llegar a ser un poco evitable en una curva que igual es lenta. ¿Cuánto más podría haber frenado Sainz? No lo sé. Pero bueno, Antonelli por supuesto que dice que Sainz se lo lleva puesto y Sainz dice que Antonelli se cierra mucho. Entonces siempre vamos a ver la defensa de uno y otro. Cuestión es que acá Antonelli se quejaba por el incidente que tuvo con Sainz y Sainz justamente declaraba lo contrario. Decía que Antonelli se cerró en el final de la curva. Para mí hay de las dos cosas. Sainz se tira mal, pero Antonelli tampoco deja espacio. O sea, si vos mirás dobla como que si no hay nadie. Para mí, si bien está adelante en el centro de curva, hay un auto adelante. Y qué sé yo. Yo siempre digo que todos los pilotos miran los espejos. Entonces, la mayoría doblan como que si no hubiera nadie. Entonces, donde es como que te tenés que tirar muy bien. Sainz se tendría que haber tirado mejor. Lo termina de todas formas igual chocando acá a Antonelli. No hay mucho más para decir. Por más que Sainz después en radio declaraba que se le cerraba a Antonelli directamente en el medio de curva. Vuelta número 8. El primero, en realidad, que paraba, que inauguraba las paradas en pits, era justamente el compañero de equipo de Sainz, estamos hablando de Alexander Albon, que sacaba lo que eran los neumáticos duros, los C1, y ponían los neumáticos medios 0 km. Acá está donde a mí me entra el clic de decir, algo está pasando con la condición de pista, porque yo empecé a ver que todos los autos que habían largado con duros, con los C1, no empezaban a andar para nada. O sea, tenían un rendimiento inclusive inferior al neumático C3 después de la vuelta 5 o 6, más allá que se había parado después por el Virtual, Virtual Safety Car, empezaban a no tener rendimiento con los neumáticos C1. Entonces la verdad que yo ya acá medio que intuía, que yo decía, bueno, capaz que es medio, medio, o sea, si van a dos paradas será medio, medio y blando, pero el duro no creo que lo van a usar mucho. Yo dije, no lo van a usar mucho, pero sí lo van a usar y ya vamos a estar viendo que directamente nadie lo termina usando. Un álbum que en el inicio de carrera se tocaba acá directamente con Bortoleto, que estuvo muy, muy enquilombado Bortoleto, siempre todo el fin de semana en el fondo del pelotón, ahí directamente incidentes inicial en la carrera con Albon, que después estuvo parando o inauguró en realidad, como ya vimos, las paradas en las calles de pits. Vuelta número 9, entonces se reiniciaba, o en realidad salía lo que era el Virtual Safety Car, con Verstappen en punta, Leclerc, Norris, los pilotos de Alpine, 12 Gasly, 14 Colapinto. Y, a ver, los dos autos de Alpine, desde la vuelta 12, 13, 14 en adelante, se empezaban a caer muchísimo el ritmo. Yo había dicho que a Colapinto el ritmo con el neumático medio, inicialmente, al menos en carrera, no fue bueno. El de Gasly tampoco fue bueno. Entonces los dos autos Alpine eran en estos momentos los peores autos en el rendimiento de vuelta. Estaban girando en 41 y medios. Después obviamente se iba descargando de combustible todos los autos, entonces iban mejorando los tiempos. Pero siempre eran en el ritmo, eran de los peores, ¿sí? Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly, inclusive con estos neumáticos medios. A Colapinto entonces en definitiva lo termina pasando Lance Stroll, como estamos viendo acá. Que Stroll primero pasa a Colapinto y ahora ya vamos a estar viendo cómo lo pasa también a su compañero de equipo Pierre Gasly. Colapinto que entonces perdiendo esa posición estaba 15, Gasly se mantenía 12. Russell que decía que Piastri lo veía muy lento a Piastri. Y Colapinto que acá empieza la carrera del aguante inicial, ya como lo habíamos visto desde la vuelta 3-4. Bueno, ya acá directamente primero le quedaba Ocon, donde tenía que aguantarlo lo mejor posible. Leclerc que venía peleando, como yo dije, durante casi toda la carrera pasó esto con Norris. Leclerc con los blandos, Norris con los medios, y fíjense que rendía más, casi siempre, el neumático blando al neumático medio. Vos decís, vuelta 15, mirá dónde estamos acá, vuelta 15, Leclerc con los blandos, Norris con los medios, tendría que ser muy superior,
Por el tema ya del desgaste estamos hablando, no por el rendimiento en sí, porque se entiende que el neumático blando obviamente es mucho mejor en el pico de performance, sí, pero eso es durante, la teoría a mí me decía durante 3 o 4 vueltas, no durante 15 o al menos 12 o 10 que habían hecho ya de carrera pura, neta. Entonces, de todas formas, igual Norris sí se tiraba a pasarlo, con en teoría mejor situación de neumático, pero no podía. Aguantaba muy bien Leclerc, se le escapaban lo que eran las partes rápidas. Esto eran las heces iniciales de este circuito de Cota, y acá perdía mucha carga aerodinámica. Esto está muy bueno que lo muestre igual, no solo por el tema de las trazadas en sí que estábamos viendo acá, sino por el hecho de cómo se podía acercar Norris y apuntarlo para pasarlo en todo lo que era el sector lento, pero no podía hacerlo de todas formas en el sector rápido. ¿Por qué pasaba eso? Por la carga aerodinámica. Eso tan importante que estuvimos viendo ayer y hablando en el video de los efectos, de la altura. Además, tengo el video de ayer hablando de ese tema de Franco Colapinto versus Pierre Gasly. Para el que lo quiera ver y no lo vio, bueno, es uno de mis últimos videos hablando también un poco de todo esto. Acá está entonces lo que yo les decía, que se perdía mucha carga, sobre todo mientras más rápida es la curva, más carga aerodinámica justamente se pierde, más downforce. Colapinto que en todo este tramo, como ya vimos, tenía que aguantarlo a Ocon. Gasly que todavía seguía bancando a Stroll, más allá que no lo iba a poder bancar por mucho. Y acá está otra vez la situación de Leclerc versus Norris, que seguía aguantando Leclerc a Norris, aunque ya vamos a estar viendo que llegó un momento que igual no lo pudo bancar más, porque Norris de todas formas tiene un McLaren y tenía mejor situación de neumáticos. Colapinto que acá no solo ya tenía que bancar a Ocon, sino que se le venía inclusive a Antonelli. Recuerden que Antonelli se había retrasado muchísimo por ese incidente que había tenido con Sainz. Entonces, bueno, la verdad que para Colapinto era complicado, y no solo para Colapinto, sino también para Gasly, que es lo que vamos a estar viendo acá, porque a Gasly lo terminaría superando también Lance Stroll. O sea, Lance Stroll no solo superó a Colapinto, sino que también se comió, se lo degluteó al otro Alpine, como era Pierre Gasly, ¿sí? Entonces, Stroll se los degluteó a los dos, y ahí quedaban otra vez 13 y 14, Gasly y Colapinto, ¿sí? Colapinto que, bueno, estaba una diferencia bastante importante como para poder superarlo a Pierre Gasly, pero los dos estaban básicamente en la misma posición y se caían básicamente lo mismo. Vuelta 21, y acá está esta situación entonces que yo les decía. Al final Norris puede superar en la vuelta 21 a Leclerc de muy buena forma. Leclerc que seguía con esos neumáticos blandos, ya con 22 vueltas en el lomo, y que acá medio que lo tapa a Hamilton, que venía con medios, o sea, venía Hamilton también con una mejor situación de neumáticos. Bueno, Leclerc se queda en pista en estos momentos, y es un poco lo que vamos a analizar, porque yo lo veo un poco innecesario. No digo que lo tenía que dejar pasar, pero medio que lo tapó acá bastante, le peleó muchísimo la posición, Leclerc estando adelante, Hamilton es el auto que estamos viendo, y la verdad que se podrían haber tocado, y yo creo que esto podría haber sido un poco evitable, ya que Leclerc cuánto más de neumático blando le podía quedar, ¿sí? Cuestión que entonces después el equipo se aviva con todo esto que veníamos viendo de las dos Ferraris, y lo llaman entonces directamente en la vuelta siguiente, en la 23, a Leclerc para que pare en pits. Le sacan entonces los neumáticos blandos y le ponen los medios. Neumáticos medios que la teoría, como digo, decía que no iban a poder aguantar mucho. Podían haber aguantado 23 vueltas, 25. Pero la realidad es que ya los neumáticos blandos aguantaban más de 20 vueltas. Imagínense entonces los medios. Le ponen los medios y justamente entonces para Leclerc ese era el final, o su stint final, en vez de haber hecho la teoría 2 paradas. Colapinto que acá tenía que aguantar directamente a Antonelli y que no lo iba a poder aguantar mucho, a diferencia de Ocon. Antonelli no lo pudo aguantar nada, porque Antonelli, recuerden que no solo viene con un Mercedes, sino que venía indirectamente con mejor situación de neumático. Y acá lo pasa a Franco Colapinto, que literal no lo pudo aguantar, ni siquiera que yo recuerdo 2 o 3 vueltas, no lo pudo aguantar casi nada. Pero bueno, se defendió como pudo Colapinto con un Alpine que ya en estas circunstancias, desde las primeras 20, 25 vueltas venía sufriendo muchísimo, lo mismo que Pierre Gasly. Vuelta 25 entonces para Ocon, y le ponen los neumáticos medios, en este caso a Ocon 0 kilómetros. En punta Max Verstappen, hasta la vuelta 26, ya prácticamente mitad de carrera, se venía escapando un montón, le venía clavando 11 segundos a Norris, y la verdad que es terrible cómo está funcionando el Red Bull y cómo lo está haciendo funcionar Mad Max, Super Max Verstappen a este Red Bull que actualmente está imparable. Ya no es una cuestión de Monza, de Azerbaiyán, de circuitos donde por ahí le caen bien al Red Bull o históricamente le cayeron bien, sino ya es una cuestión de general. El auto está muy bien para casi todas las condiciones.
lo que hacía mal antes el Red Bull, que por ahí tenía que ir muy rígido y tenía que ir muy bajo y demás. Bueno, hoy en día ya han corregido con ese piso nuevo. Entonces imagínense la ventaja, o en realidad lo bien que puede llegar a andar Verstappen con un auto un poco mejor, ¿sí? Antes se nota que estaba bastante más inferior y ahora que volvió a tener el rendimiento óptimo, el Red Bull, la verdad que lo de Max la está descosiendo. Tenemos esta situación de Albon, ¿sí? Que se pone a pelear con Colapinto por el puesto 15. Colapinto que, como ya dije, no podía aguantar mucho más. Albon que tenía mejor situación de neumáticos porque había parado ya en lo que había sido el inicio de carrera. Lo habíamos visto a Albon, que habían puesto los neumáticos medios. Entonces venía con mejores neumáticos y el Williams es un poco mejor. Colapinto de todas formas aguantó lo mejor posible. Estos son curvas 13, 14, vamos a la 15 allá. Esto es curva 15. Colapinto se defendía muy bien, pero después por afuera muy bien. De todas formas, Albon lo logra superar a Colapinto por el puesto 15. Y como dije, un Colapinto con este Alpine, los dos Alpine se venían arrastrando a más no poder en el final de este stint de neumáticos medios, ¿sí? Acá vamos a volver a ver un poco cómo Colapinto intentaba defenderse, que se defendía bien de Albon, pero ya cuando salió, inclusive era un cohete el Williams por afuera, en todo lo que era el curvón rápido de la curva 15, 16, 17, y olvídate. No lo agarró más. Fíjate, en tan solo una vuelta, ese pequeño bulto que no sé si llega a ver ahí, ese era Alexander Albon en tan solo una vuelta. Mirá lo que se le escapaba, lo arruinaban a Colapinto. En realidad el Alpine que no, era increíble. Otra vez con eso quedaban ahí, no en el fondo, pero sí Colapinto que se empezaba, entre comillas, a beneficiar de que muchos venían parando. Entonces Colapinto venía levantando posiciones. Porque muchos me preguntaron en un momento por qué Colapinto llegó a estar 11 y después estaba último. Muchachos, era porque justamente estaba aguantando Franco lo máximo que podía con estos neumáticos, con este auto que la verdad degrada un huevo. Y bueno, nada, se venía beneficiando justamente de que los que estaban delante de Franco venían parando, pero era un track position, ya sabemos, bastante mentiroso. El puesto 11 no era real y ya lo vamos a estar viendo. Vuelta 28 paraba entonces Pierre Gasly, que ahí está uno de los que sí paraba y estaba delante de Colapinto, entonces Colapinto lo superaba a Gasly, pero por una cuestión de que Gasly paraba y Colapinto todavía no, entonces era una track position. A Gasly le ponen, mientras estamos viendo acá, esta es la cámara onboard de Gasly, me tomaba el tiempo para poner directamente la onboard de Gasly también. A Gasly lo llaman y le sacan los neumáticos medios y le ponen también los blandos, como en la gran mayoría, por no decir sacando Stroll y alguno más, en la gran mayoría, todos pusieron el neumático blando. Ya acá era decidido en la vuelta 29 que si vos habías puesto medios inicialmente, no tenías que ir por el duro. O sea, ya acá era decidido todo lo que les había dicho al inicio. Bueno, acá directamente todos los equipos que habían puesto neumáticos medios, directamente ya iban a por el neumático blando, lo cual era increíble porque yo no me la esperaba, pero bueno, se ve que la condición de pista, como digo, había menos temperatura, menos degradación. Entonces el neumático blando sí que iba a rendir. Paraba entonces Stroll en la vuelta 29, paraba también Hadjar, en la vuelta 31 paraba Piastri, le ponían los rojos, en la vuelta 32 paraba Hamilton, también le ponían los rojos, Colapinto que seguía aguantando con los neumáticos medios y se venía cayendo a pedazos el auto. Entonces, la idea de Colapinto era intentar aguantar hasta la vuelta 33, 34, 35 inclusive, para al menos tener un pulmón de 20 vueltas con el neumático blando y que no se degrade tanto y ver si se podía empujar a lo último. Recuerden esto que yo les estoy diciendo porque a partir de ahí es donde empieza una película nueva para Franco Colapinto. Vuelta 33 para Norris, le ponen neumáticos blandos también. Entonces, una vuelta después, básicamente en la misma vuelta, lo paran a Colapinto que llevaba los neumáticos medios y que le ponen los neumáticos blandos. Pero lo mismo que Gasly, le ponen neumáticos blandos usados. Que me van a decir, no, pero tiene una vuelta. Es cierto, estos neumáticos seguramente son de alguna tanda que usaron en clasificación y que no pudo cerrar vuelta o algo de eso. Entonces medio que estaban asentados nada más. Son casi 0 kilómetros, pero ya son neumáticos blandos usados. Entonces, tampoco es que le ponen un blando 0 kilómetros y había que ver cómo Colapinto iba a aguantar de cara al final de carrera. Con esto, Colapinto quedaba último indiscutido, último de los últimos. No había forma, o sea, quedando prácticamente 20 vueltas de carrera. Por las diferencias que había, no había casi forma de que Franco pudiera remontar. Y ya vamos a estar viendo todo lo que pasó a lo último. Vuelta 34 entonces paraba Verstappen. Le ponían también los blandos. Un Verstappen que parecía que sufría degradación y al final era todo un verso. Verstappen nunca sufrió la punta.
Vuelta 34 para Russell, también pasaba lo mismo. Y acá está, en la vuelta 34, después de que casi todos paraban, porque el único que restaba parar, porque le sale mal la estrategia, es Bortoleto. Pero después teníamos ya todas las paradas completas. Y van a ver que Colapinto estaba 4 posiciones abajo, último. Último después de haber hecho la parada en pitch. Y acá está lo que yo les decía, porque muchos me preguntaron, pero ¿cómo pasa del 11 y cada vez que para pitch lo sacan último? No es que lo sacan último, es que intentó aguantar lo máximo posible porque sobre la marcha el equipo también se da cuenta de que el neumático duro no iba a funcionar. Entonces la idea era medio duro y termina siendo medio blando, pero intentando aguantar entonces el medio 35 vueltas. Esto es para que se entienda de por qué Franco Colapinto tuvo que aguantar tanto. Perdió inclusive tanto, porque al menos perdió entre 5, casi 10 vueltas, pero bueno, sobre la marcha no estaba tan mal la estrategia, más allá que, insisto, y lo voy a estar diciendo, lo dejaron último. Yo no voy a negar eso de que el equipo, con todo esto que pasó, lo dejaron último, pero es que también Gasly, al no tener rendimiento, fíjense que la estrategia era muy parecida, paraba inclusive antes, undercut, qué sé yo, era la misma cosa, iba a decir una mala palabra, pero no, era la misma cosa porque Gasly también se caía un montón de posiciones, ya que estaba 16, Colapinto último, 19, a casi 6 segundos del anteúltimo, que era Hadjar, ¿sí? Entonces, bueno, bajo ese panorama, tenía que intentar ver qué podía hacer Colapinto con un neumático que, por supuesto, había que bancársela a 20 vueltas y ver la degradación. Vamos a ver ahora esta situación de Oliver Behrman con Tsunoda, porque acá pasa algo muy random. Esto pasó en la vuelta 35, donde Behrman no parece que se quiere tirar a pasarlo a Yuki Tsunoda. Sin embargo, Yuki para mí se mueve en la frenada y lo perjudica a Behrman, ¿sí? Lo perjudica a Oliver Behrman. Esto es en la curva, tiene que ser en la curva 15, si no me equivoco el vértice, porque en ningún lado a veces yo veo qué curvas son, pero esto tiene que ser curva 15. Lo hace despistarse Tsunoda para mí acá Behrman. No sé cómo lo ven ustedes, para mí esto es más sancionable de Tsunoda que lo de Behrman, porque Oliver no es que busca un lugar donde no existe y se quiere tirar. Me parece que Oliver va por la trazada normal. Acá está, inclusive Behrman lo dice, Oliver, que dice que él se mueve, que Tsunoda se mueve mientras va frenando, lo cual esto no es legal, es sancionable al menos lo que hace Tsunoda. Y si vos mirás, en ningún momento Oliver intenta tirarse por sobre Yuki. Ahora, después Yuki deja media puerta abierta y frena un huevo como para perjudicar, me parece, al tipo que viene atrás, ¿te das cuenta? Entonces, yo no sé, esto era más sancionable para Yuki. Sin embargo, no recuerdo que lo hayan sancionado por esto al japonés. Vuelta 37, y otra vez lo mismo que pasaba en el arranque de carrera, Leclerc con Norris, que iban a pelear, no solamente en este momento, sino directamente hasta el final de carrera. Norris ahí con Leclerc. Leclerc que tenía en este caso los medios, o sea, ahora era invertida la situación, Leclerc con medios y Norris con los neumáticos blandos. Colapinto que con los blandos, la verdad que funcionó muy bien. Desde el arranque lo voy a decir, me sorprendió mucho esto porque acá cambió la carrera totalmente para Franco, acá comenzó una historia nueva que ya vamos a ver qué les parece el final de esta historia. Pero bueno, la historia contaba lo siguiente. Lo teníamos a Colapinto detrás de Hadjar y de Gasly. Gasly se venía cayendo muchísimo. Colapinto venía siendo superior a Gasly, pero inclusive a Hadjar. Y se venía acercando muchísimo. O sea, en pocas vueltas pasó de estar a más de 6 segundos inclusive a estar a 4. O sea, descontaba un segundo casi por vuelta a Gasly, a Hadjar. Y venía empezando a empujar. Quedaban solamente 10 vueltas de carrera. Hadjar que lo buscaba acá a Pierre Gasly. Inicialmente no lo podía pasar. Después sí lo puede pasar igual Hadjar. Y acá está un poco lo que yo les decía. Vamos a ver entonces esto rápidamente. Vuelta, por ejemplo, 49. Esto va a ser increíble, ¿no? Porque si bien Franco, también hay que decirlo, fue uno de los últimos que paró y puso el neumático blando, el ritmo de Franco Colapinto en muchas vueltas llegó a ser un ritmo, y no lo van a poder creer, ritmo de top 10. Venía girando más rápido que Behrman, venía girando más rápido que Bortoleto, que Hülkenberg, que Albon, que Alonso, que Stroll, que Hadjar, que el propio Gasly y que Ocon. Y venía a un ritmo, no voy a decir igual, pero parecido inclusive a Piastri, a un tal Piastri con McLaren, a Antonelli con Mercedes, a Tsunoda, que igual tiene el Red Bull, venía en ese ritmo Franco. Créase o no, el auto cambió totalmente, las circunstancias eran totalmente distintas. Franco que se vio inclusive beneficiado, como había dicho, habiendo parado
o siendo uno de los últimos en parar, pero se venía acercando cada vez más. Recuerden que estaba a 6, después estaba a 4 y ahora estaba solo a 2 de poder comerse a Pierre Gasly. Y lo voy a decir así lisa y llanamente porque ya vamos a estar viendo el final y el remate de toda esta carrera. Mientras, de nuevo, otra vez, como ya les dije, Leclerc con Norris, que venían peleando. Norris intenta pasarlo en la 1, no puede, aguanta bien, pero ya van a ver que Norris, de todas formas, después sí terminaría pasando a Charles Leclerc. Acá está lo que yo les decía, Franco Colapinto directamente ya los apuntaba a Isaac Hadjar y a Pierre Gasly. Y en la vuelta 51, como les dije entonces, Norris, que lograría pasar a Leclerc, un Leclerc con neumáticos medios que venía funcionando bastante bien, pero que sobre el final no pudo aguantarlo ahí a Norris. Mientras veíamos eso, teníamos en la siguiente vuelta a Franco Colapinto, que era espectador de lujo, cómo se morfaban al compañero de equipo de él, a Pierre Gasly, cómo Hadjar le ganaba la posición y lo pasaba muy bien por dentro. Esto es en curva número 12. Acá vamos a estar viendo directamente la repetición, la aprovecha la recta. Con el DRS, Blue pasó ahí Hadjar a Gasly. Entonces quedaba el mano a mano final, la batalla final, la representación de esta película entre Franco Colapinto y Pierre Gasly. Vamos, los pongo en contexto. Ninguno de los dos estaba peleando por nada. Colapinto venía mucho más rápido que Pierre Gasly en todo sector, en todas las vueltas. Gasly venía haciendo de todas formas lo que podía y Colapinto estaba cada vez más cerca. Colapinto no iba a minorar marcha. Se venía Bortoleto atrás de Franco y Franco leyó que habrá dicho: a Gasly lo tengo que pasar. Por una batalla psicológica, por lo que ustedes quieran, porque de verdad les digo, pelear una posición 17 y 18, yo no la veía. Ahora, ¿ustedes se creen que Franco por ahí olvidó todas las órdenes de equipo que le venían dando? Todo lo que había pasado inclusive en Zandvoort. Con esta posibilidad, no voy a decir de oro, pero sí una posibilidad interesante de decir, ¿y si lo paso a mi compañero de equipo y de paso lo aguanto a Bortoleto? A mí me parece que venía más por ese lado. Y mientras yo pensaba igual todo eso y lo analizaba en vivo a esto y lo contemplaba, aparece esta comunicación de radio, este cartel, donde a Franco Colapinto le informan por radio explícitamente. Les digo la base: hold position please. Mantené la posición con Pierre Gasly. O sea, te estaba por pasar Bortoleto. Vos estás siendo más rápido que el tipo que tenés adelante y no lo podés pasar. Y no se puede. Digamos, yo cuando leí esto, yo no lo podía creer. La respuesta de Franco Colapinto fue muy clara. ¿Qué? Aguantar la posición, pero si él viene más lento. Es que era muy obvio, o sea, lo veníamos viendo que Franco Colapinto venía siendo mucho más rápido que Pierre Gasly. Entonces, ¿por qué en su cabeza no entraba que Bortoleto, que lo estaba comiendo desde atrás, que Colapinto iba a tener una posibilidad, insisto, no digo de oro, pero sí una buena posibilidad de decir, me mido con mi compañero de equipo y vamos a correr, ¿sí? Y van y le meten esto a Franco. Que banque la posición, que no lo pase a Pierre Gasly. Esa era la orden de Alpine para Franco Colapinto. Franco Colapinto, entonces, ¿qué hace? Que después lo podemos analizar si esto está bien o está mal. Pues ya vamos a estar viendo entonces lo que hace Franco. Entra a la recta, busca entonces la succión, le poncha el DRS a Pierre Gasly y ¿qué creen que iba a pasar acá? Franco termina superando al límite, y lo voy a decir igual también, al límite a Pierre Gasly. Van a la 1, ve el hueco, frena, se tira bien y lo supera a su compañero de equipo al margen de todo lo que habíamos escuchado de la orden del equipo. Yo quiero que me digan acá debajo, por favor, y sean sinceros con lo que piensan. Yo no quiero pecar acá de termo ni de nada, por eso no quiero dar una opinión explayada de todo esto y lo que de verdad me parece, pero yo quiero que ustedes piensen, si no, lo que a mí me pareció esto. Lo único que voy a decir de todo esto es que fue fina y que en el fondo me gustó, porque siempre tuvo que acatar muchísimas cosas, Franco. Entonces yo la verdad que esto va a dejar tela para cortar.
Lo voy a decir así nomás. Esto para mí no termina acá. Pero esto también demuestra la actitud de un piloto, no solo de querer ir para adelante, sino de decir, estamos corriendo, viejo. Esto es correr, esto es carreras. Esto es una carrera. Y si yo soy más rápido y tengo un hueco, simplemente tengo que ir a por él. O sea, no puede ser que ¿por qué tengo que estar limitado y ni hablar cuando yo tengo un tipo atrás? Entonces, esto es personalidad. Se terminó. Después no sé qué va a pasar. Y podemos hablar acá, ser políticamente correcto, lo que ustedes quieran. Yo puedo ser políticamente correcto, pero bajo mi análisis. Bajo mi análisis. Ustedes ya saben lo que yo pienso y no quiero pecar acá de termo. Pero esto fue increíble. Ver esto es como el final de una película. O sea, dos posiciones que la verdad no le interesa a nadie. Esto no le importa a nadie. A nadie le va a importar, no le importa un carajo a nadie esto. Pero a mí sí me importó porque acá se debaten cosas. Y acá hay egos. Y acá hay un montón de cosas. No sé cómo va a terminar esto. Y lo digo ahora mismo. No sé cómo va a terminar. Es lo único que les puedo decir. Pero a mí me deja muy tranquilo. Me pone contento en un punto y no voy a decir más nada. Porque no quiero, como digo, pecar de termo, de por ahí inclinarme para un lado o para otro por algo que yo sienta, ¿sí? Pero bueno, véanlo ustedes qué les parece. Para mí el final de la película fue terrible, fue tremendo, espectacular. Un sobrepaso magnífico, al límite, pero sin tocarlo en ningún momento a Pierre Gasly. Pierre igual también respeta, eso hay que decirlo. Pero bueno, terminó ganando esa lucha psicológica mental Franco Colapinto. Personalidad. Huevos mucho no lo voy a decir porque yo tengo un lema últimamente que los huevos a veces son para la cocina. Pero la verdad, yo quedé muy contento con lo que vi. Esto puede cambiar algunas cosas, para bien y para mal. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Eso fue en el final de carrera, entonces en este mismo final, y si nos vamos también otra vez general, Verstappen termina ganando entonces esta carrera, una carrera que Max, la verdad que la ganó de punta a punta, todo el fin de semana fue muy superior al resto. El Red Bull, con todos estos cambios que estuvimos viendo, fue impresionante. Y Max viene metiendo, que hasta ahora no lo dije en todo el video, Max viene metiendo presión por todos lados. Se le está filtrando el agua a McLaren. Max, que otra vez vuelve a descontar, ya descontó en las sprints, ya descontó en la clasificación, ya descontó otra vez ahora, ya viene descontando hace 4 o 5 carreras Max Verstappen. Entonces, yo les voy a avisar algo a los pilotos, o en realidad al equipo, McLaren, mientras estábamos viendo esto y no quería llegar otra vez a este punto, porque lo voy a hablar igual ahora. Lo que quería decir de McLaren, muchachos de McLaren, equipo, tomen una determinación porque se les puede complicar el campeonato. Está todavía muy fácil, para Piastri inclusive. Pero hay que tomar determinaciones porque se puede llegar a complicar mucho más de lo que ya se les viene complicando. Esta situación final, ya como para hacer también un recap general de lo que fue la carrera de Franco Colapinto, me pareció que el arranque fue bastante mala, pero sufrió mucho, se complicó inclusive con el tema de la estrategia, tuvo que aguantar muchísimo, y la verdad que todo lo poco que pudo hacer lo hizo. Superó inclusive, que recién ahora me acordé, superó a Esteban Ocon de muy buena forma. Entonces, fue uno de los pocos pilotos que inclusive tuvo superaciones, que aguantó muy bien, que por ahí no pudo con Antonelli y demás, pero ya sabemos que está en un Alpine. Con el neumático medio muy mal, sobre todo el auto. Para mí no encontraba handling, no encontraba manejo por ningún lado. Y ya después sobre el final sí, el auto mejoró bastante, Franco con más confianza. Estaba muy lejos de las posiciones de Hadjar y Gasly. Sin embargo, ya estuvimos viendo cómo Franco logró recomponerse a eso y cómo de forma magistral, a pesar de lo que le dice el equipo, fue para adelante, intentó, buscó, superó y se sobrepuso a muchas otras cosas que, insisto, no las quiero mencionar. Ni bien terminaba toda esta secuencia, yo me puse a ver, radio no había, no sé si se cortó la radio, no sé si no le hablaban a Colapinto, no sé qué pasó acá, por eso digo que esto igual puede traer tela para cortar, porque esto no es tan normal, no había radio, solamente se escuchaba en su onboard el sonido obviamente del motor y nada más. Y entre eso obviamente que Gasly ni se acercó a hablarle. Se pesó Gasly, fíjate cómo se fue solito. Colapinto esperó acá, sentadito en el auto. Se levantó y se fue. Nadie vino, nadie nada. Así que bueno, yo lo único que voy a decir es que bueno, nada, son carreras. A mí me encantó lo que hizo. Me dirán ustedes acá qué piensan de este final de la película. Que terminó siendo y se terminó imponiendo Colapinto a muchas cosas de las que les querían imponer. Verstappen entonces termina ganando esta carrera de muy buena forma, de punta a punta, siendo
todo el fin de semana superior y demostrando que con un piloto como es el mejor piloto en la actualidad de Fórmula 1, con un auto contundente como es el Red Bull actualmente, con estos cambios que han tenido, demuestra otra vez por qué es Max y por qué les está metiendo cada vez más presión a los McLaren. Segundo, de todas formas, para Norris, en una carrera buena, porque podría haber sido peor, sobre todo para Norris. Tercero y cuarto para las Ferraris de Leclerc y Hamilton, que redondearon un fin de semana positivo, al menos después de lo mal que habían arrancado el fin de semana de Cota. Quinto para Piastri, el puntero del campeonato, pero un puntero que se viene cayendo a pedazos. Piastri sí que va a tener que hacer algo distinto, porque si no lo pierde con Verstappen, lo va a perder entonces con Norris. Ya son muchas posiciones y muchos fallos y muchos errores que viene cometiendo. Sexto para Russell, séptimo para Tsunoda, octavo para Hülkenberg, noveno Birman, décimo Alonso. Hasta ahí son los 10 que suman puntos. Y si nos vamos directamente a los pilotos de Alpine, lo tenemos décimo séptimo Colapinto, que a pesar de todo lo malo y todo el aguante y todo lo que vimos, no es sumar puntos. La verdad que terminó en el fondo, pero bueno, sabemos lo que es, sabemos a lo que está el Alpine. Superó a su compañero de equipo, en el arranque superó a Ocon, aguantó bien. Y bueno, no se podía esperar mucho más. Décimo noveno, Pierre Gasly, que sobre el final no solo termina siendo superado por Franco Colapinto, sino inclusive por Bortoleto. Entonces, la verdad que no sé qué quería hacer Alpine. Como digo, díganme ustedes qué les pareció toda esta secuencia que estuvimos viendo, qué les pareció la orden de equipo que intentó hacer Alpine otra vez con Franco Colapinto y que Franco hizo para mí lo que debería haber hecho, porque en el lema de las carreras la competencia es esto, y si yo soy mejor que vos, simplemente tengo que ir a por la posición. Amigos, como les digo siempre, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.